Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias una vez más por su amor y su misericordia sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre toda su iglesia. Y rogamos, Señor, que en esta semana que inicia siga usted guardando el corazón de su iglesia. Agradecemos que en medio de esta pandemia su fidelidad es grande y sus bondades son nuevas cada mañana, porque nos sustenta, nos guarda. Rogamos su protección, su providencia en la vida de toda su iglesia, especialmente de la viuda, de los huérfanos, de aquellos que han perdido, Señor, sus fuentes de trabajo. Suplicamos por nuestros hermanos enfermos, tanto en los hospitales como en sus hogares, que su gracia y su misericordia sea sobre ellos para dar sanidad y fortaleza. Asimismo, por nuestros hermanos que laboran en los hospitales, pedimos que su Espíritu Divino siga siendo sobre sus vidas, usted los capacite, los fortalezca, que ellos sean instrumentos en sus manos. Mi Señor, hoy ellos son sus manos, sus pies, sus ojos, su boca. Hoy ellos son los que están al frente de la batalla y pedimos, Padre, que usted los fortalezca. Sabemos de sus jornadas extenuantes, de su cansancio, de sus preocupaciones, con sus vidas y con sus familias, Señor. Pedimos que usted tenga misericordia y guarde la vida de todos nuestros hermanos que laboran en el sector de la salud, sea pública o privada. Pero también, Padre, estamos rogando y suplicando que a toda su iglesia nos permita ser responsables, que podamos seguir los protocolos, cuidarnos y cuidar a los demás. Señor, tenga misericordia de toda su iglesia, como también tenga misericordia, Señor, de nuestro mundo. Mírenos con ojos de amor y síganos acompañando. En este día rogamos que ilumine nuestro entendimiento y nuestra sabiduría para poder, mi Señor, entender y comprender su voluntad revelada en su santa palabra. Todo esto lo estamos rogando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, seguimos meditando en la Epístola Universal de San Judas Apóstol. Hoy vamos a leer los versículos 17 al 23. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que hoy os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Esta carta está dirigida a los fieles y por el contexto se nos revela que estos están luchando con un problema. Prácticamente hay una pregunta que surge aquí. ¿Por qué deja Dios que surjan falsos maestros que amenazan a la iglesia? Los creyentes no pueden maravillarse ni escandalizarse de que surjan falsos maestros, porque el apóstol lo había predicho. Ya en el verso 17 dice, ¿verdad? Hay una advertencia de esto. La doctrina apostólica habla expresamente de ellos en el verso 18, y los falsos maestros actuales responden a la caracterización apostólica, aunque son falsos, según el verso 19. En estos tiempos de peligro, los auténticos creyentes deben llevar una intensa vida cristiana de santidad. Así se nos llama en los versos 20 al 21. Y finalmente, preocupados por los que se extravían, encontrar la forma de comportarse también frente a ellos, para que en la medida de lo posible podamos nosotros ser instrumentos para que ellos sean rescatados por nuestro Señor. Dice el verso 17, pero vosotros, queridos, acordaos de las cosas predichas
por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los fieles viven en el amor. Dios, que vela por ellos con amor, ha tomado también precauciones para que los fieles no se extravíen al surgir los falsos maestros. Peligro conocido no es tan peligro. Cuando ya tenemos advertencia, sabemos que podemos tomar nuestras precauciones y prevenir algún tipo de calamidad o de desgracia. Así que cuando ya hay una advertencia, nos encontramos mejor preparados. Creo que esto nos pasó a todos con el asunto, por ejemplo, de la pandemia. Nos agarró desprevenidos. Al inicio no sabíamos cómo actuar. Muchos vivíamos atemorizados. Salíamos y pensábamos muchas cosas, ¿verdad? Por la sobreabundancia de información y la falta de información a la vez. Aunque parezca una contradicción, había mucha información, pero poca que realmente fuese equilibrada. Muchos estuvieron haciendo noticias amarillistas de este asunto, y otros por otro lado decían que no existía, que era asunto del gobierno. Bueno, infinidad de cosas. Así sucede también en esta iglesia a la que Judas escribe. Hay un peligro, pero una vez que se ha predicho, se ha advertido, ya hay menos riesgos. Se puede prevenir y manejar los asuntos. Los apóstoles han hablado de antemano sobre el surgir de los falsos maestros, y Pablo en su hermoso sermón de despedida que tuvo en Mileto ante los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice que rompirán en la comunidad lobos feroces y arrastrarán a los discípulos. Eso lo vemos relatado por Lucas en Hechos 20:29. Allí se nos narra esa despedida final que Pablo tuvo con los hermanos, estos ancianos de Mileto, de Éfeso, pero en Mileto, porque fueron a encontrarle allí en Mileto. En las cartas pastorales, recuerda que el Espíritu dice que por la actividad de los falsos maestros, muchos apostatarán de la fe en los últimos tiempos. Esto lo había advertido Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, y también en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Tras las palabras del apóstol está también la profecía de nuestro Señor Jesucristo de que al final de los tiempos surgirán falsos mesías y falsos profetas. Así, en Marcos 13:22 encontramos una advertencia, pero directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son advertencias de los apóstoles y advertencias directas de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se convierte en pruebas. Son pruebas a las que Dios somete a su iglesia. Él permite que su iglesia pase por estas pruebas, y también su iglesia está llamada a resistir todas estas pruebas con valentía. Nos dice el versículo 18: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esto en concordancia con 2 de Pedro 3:3. Recordarán esto en estas epístolas de Pedro que ya hemos estudiado también en el pasado. Aquí hay una muy profunda correlación entre esta carta y la carta del apóstol San Pedro. Así que a los falsos maestros que aparecen aquí, nosotros los encontramos ya señalados y profetizados por los apóstoles, como también por nuestro Señor Jesucristo. El verso 18 leímos entonces, dice: os decían, en los últimos tiempos habrá escarnecedores que caminan según sus impías concupiscencias. A los falsos maestros se les llama también escarnecedores. Reina Valera traduce burladores. No lo son
porque se burlen de determinadas opiniones y doctrinas de la Iglesia, como también lo podemos ver en 2 de Pedro 3:3, que expone de modo diverso este actuar de los falsos profetas, sino que estos hombres tienen opiniones contrarias a la doctrina de la Iglesia y no cumplen con las exigencias de la revelación de nuestro Dios. Aquellos que temen a Dios fueron siempre asediados por tales escarnecedores. Cristo mismo estuvo expuesto a ellos en su pasión. Si ustedes recuerdan, también esto está relatado en Marcos 10:34, Marcos 15:20 al 31, cómo escarnecieron, burlaron a nuestro Señor Jesucristo. Él, en su camino a la cruz del Calvario, en su gran fidelidad y obediencia al Padre, sufrió el escarnio, sufrió la burla, le ofendieron, le injuriaron. La burla procede entonces de la presunción en estos falsos maestros, de la sobreestima del propio juicio. A algunos esto puede herirles profundamente, sobre todo cuando uno intenta alcanzar el reino de Dios sencillamente como un niño, con una entrega y con una disponibilidad pura. Muchos han sido lastimados por estos burladores. Muchos, incluso dentro de la Iglesia, se burlan de esto, considerándolo una simplicidad ingenua cuando se habla de tener la fe como la de un niño. Hemos encontrado hermanos que traen tal sencillez en su corazón, disponibilidad, amabilidad en la tarea, en el servicio, pero muchas veces han sido lastimados, heridos por estos burladores escarnecedores y han terminado siendo apartados de la Iglesia. El surgir y la intromisión de los falsos maestros muestra a la antigua Iglesia que al final de los tiempos que ya alborea, mientras dure el periodo doctrinal, habrá falsos maestros. Es un aspecto de la lucha de Satán contra el imperio de Cristo. Satanás es el enemigo de siempre contra nuestro Señor Jesucristo y contra la Iglesia de Cristo. Este es un aspecto de la lucha de Satán contra el imperio de Cristo. Primero se extravía el pensamiento, pronto lo harán las acciones. Tengamos cuidado. Todo comienza por interpretar equivocadamente, por comenzar a desviarnos de la palabra de nuestro Dios. Así que si se extravía el pensamiento, tarde que temprano las acciones también. Dice, caminan según sus impías concupiscencias. Así nos dice también el texto bíblico. Reina Valera nos traduce que andarán según sus malvados deseos. La historia de la Iglesia nos muestra esto de manera reiterada. Siempre a lo largo de la historia ha habido este tipo de experiencias de falsos maestros que buscan engañar, extraviar a los pequeños en la fe. El verso 19 nos dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Los falsos maestros querían sacar sus opiniones de la doctrina recibida, pero para esto ellos se servían de un arte racional muy refinado. Delimitan un concepto frente a otro, distinguen dos significados, luchan con palabras vacías e introducen de contrabando sus opiniones en el depósito de la fe. Solo en la corriente de la tradición apostólica, aquella que es confirmada por el testimonio de las señales que también siguen a la enseñanza apostólica, puede conservarse los conceptos y el sentido que Dios ha querido. Por eso, como leímos también en Hechos 2:42, se dice que los primeros cristianos perseveraban juntos, unánimes en la doctrina de los apóstoles. Esta frase es interesante porque es la enseñanza que el Señor Jesucristo dejó.
que se transmitía de forma oral en los principios de la Iglesia. ¿Cuántos significados puede tener el título Hijo de Dios? Unos opinan que significa solo una persona acepta a Dios, otros una criatura de Dios, otros ven en él solo una expresión de la fe en la significación salvadora de Jesús. Solo en la tradición viva podemos conservar la verdad divina que enunciamos en la profesión de nuestra fe. Nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. Así declara el credo de Atanasio, niceno. El credo niceno, mis hermanos. Así pues, en esos credos encontramos síntesis de nuestra fe. Hay que conservar pura la fe, hay que mantener el corazón dispuesto, pero también muy bien instruido. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que estas reflexiones sigan ayudando a perseverar y estar listos en la fe del Hijo de Dios. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.